Dice así, versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Como vimos, ¿verdad? Desde el versículo 20 al 26, unos griegos buscaron a Jesús precisamente como una manera de dar a entender, el evangelista, siendo inspirado por el Espíritu Santo, de qué manera el mundo se iba tras Cristo, ¿verdad? Los fariseos estaban preocupados porque el mundo se iba tras Jesús. Y inmediatamente se nos dice que unos griegos buscaron a Cristo. El Señor es un salvador para personas de toda clase, sin distinción entre judíos y gentiles. Es lo que nos muestra la palabra. Pero Cristo además mostró cómo iba a ser esa redención obrada, dando su vida por los pecadores. De cierto os digo que si el grano de trigo, ¿verdad? Decía el versículo 24, no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Una semilla que no se siembra es lo que, ¿verdad?, nos está diciendo el Señor, en palabras un poquito que podamos entender, ¿verdad?, no con necesariamente el trigo. Cuando usted siembra algo, la esperanza es que de esa única semilla, usted luego va a obtener una planta donde obtendrá mucho fruto. El Señor está diciendo, mi muerte no será en vano. Y esto ya debería ser un eco de muchas profecías en el Antiguo Testamento, pero Juan en el capítulo 12 nos va a aclarar sin ninguna duda que en efecto la muerte de Cristo estaba anunciada desde antes. Pero también así como anunció esa obra del Mesías, también anunció que muchos serían incrédulos, que muchos verían las obras y las palabras de Cristo y no lo recibirían. Versículo 27, ¿verdad? Solo iniciando ahí nos deja ver un gran aspecto acerca de nuestro Señor. Ahora está turbada mi alma. Nosotros reconocemos en Cristo aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre. Cuando hacemos esa afirmación, entendemos entonces que Dios no es movido por pasiones como nosotros. A veces para describir precisamente la naturaleza de Dios, muchos teólogos lo que hacían era utilizar lo que no era, para poder dar a entender lo que Dios es. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos da a nosotros definiciones de Dios. Tenemos algunas afirmaciones que alguno podría decir son como definiciones. Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es santo. Pero eso al final de cuentas lo que nos están dando a entender son atributos o
o formas de entender esa perfección de Dios. No es que una parte de Dios es santo, no que una parte es amor. Y cuando hablamos entonces de que Dios no es movido por pasiones, de que Dios es impasible, de que Dios es inmutable, lo que debemos entender es que Dios no reacciona en ese sentido. No es como nosotros. Nosotros, si recibimos una noticia que la entendemos como buena, nos alegrará. Si recibimos una noticia que la entendemos como trágica, nos afectará. Claramente, cuando Jesús dice que su alma está turbada, Él no está hablando de su divinidad, de que el Hijo de Dios, en ese sentido, estaba turbado, angustiado. Pero sí nos deja ver precisamente por qué nosotros afirmamos que Jesús fue también verdadero hombre. Porque lo que conocemos como esa angustia y turbación, Cristo lo conoció. También ya le vimos llorar, ¿verdad? En Juan 11, en el capítulo anterior, ante la muerte de Lázaro. A él fue conmovido por la incredulidad de los judíos y por el dolor que tenían las hermanas y por el amor que él le tenía a Lázaro. Pero ¿qué pregunta la que hace Cristo? ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, sabía que la muerte estaba cerca de llegar. Y una vez más estas palabras nos confirman que en la sabiduría de Dios, esta era la manera para la salvación de los pecadores. En la hora de la hora no iba a haber, como en el caso cuando a Abraham le fue pedido que ofreciera a Isaac, un animal sustituto para que no le quitara la vida a Isaac. Dios, en efecto, estaría ahí en el momento de que el Hijo fuera crucificado para descargar su ira en el Hijo. Esa hora se acercaba. ¿Y qué nos presenta Juan? Otra manifestación entonces del cielo, donde el Padre confirma a Jesús como el Hijo. Padre, glorifica tu nombre. No mi gloria, podríamos decir en un sentido, sino la gloria a ti. ¿Y qué es la respuesta divina ante esa afirmación de Jesús? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Vemos que es una voz del cielo, pero no son las palabras del bautismo de Jesús, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. Es la voz diciendo: mi nombre es glorioso y mostraré la gloria de mi nombre una vez más. ¿En qué momento? En ese momento tan sublime del sacrificio de Cristo, en el momento en que el Hijo daría su vida. Y vemos que esta voz fue audible, no para Jesús solamente, sino para las personas que estaban ahí. La multitud lo escuchó. Algunos pensaron, fue un trueno. Otros, un ángel le ha hablado. Pareciera que realmente sí entendieron qué fueron las palabras, pero igual algunos estaban cuestionando, ¿pero qué fue realmente eso que escuchamos? En el sentido de dar crédito, ¿realmente fue la voz de Dios? Escuchaba a un pastor diciendo, ¿verdad? Como si un fenómeno de esto se diera, ¿verdad? Que a veces algunos piensan, es que si Dios hablara desde los cielos. En nuestros días dice, lo que yo esperaría más bien es que empezarían a salir los expertos en ufología, ¿verdad? Los que apariciones extraterrestres y cosas así. Empezarían a aparecer muchos tratando de explicar el fenómeno de alguna otra manera, no dando crédito a que es la voz de Dios. Vean, Dios habló en el monte Sinaí. Las personas dijeron, Moisés, hable usted, nosotros no podemos estar ahí. ¿Y de qué sirvió eso luego? Igualmente se apartaron para la idolatría. Vean, de verdad que cuando el Señor le muestra a uno cuál es la verdadera condición en la que uno está sin Cristo, es cuando uno entiende que es que no se trata de que Dios nos dé evidencias en nuestros días. Dios ya habló de muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo. Pero no se trata de que yo vea
hoy mismo un muerto levantarse, de que aquí en medio de la predicación retumbara esas paredes y se escuchara una voz de Dios diciendo: ese mensaje que han escuchado ciertamente ha sido verdadero. No por mí, o sea, lo que quiero dar a entender es, o sea, se imaginan que algo así ocurriera. Alguno pensaría: uy, claro, estoy bien, invita a la gente, venga a ese estudio, ahí vieras, se escucha un trueno cuando ese predicador está exponiendo. ¿Cuántos vendrían realmente por escuchar la voz de Dios y cuántos vendrían por curiosidad? No, eso no fue la voz de Dios. Hay que ver dónde tienen montado. Algunos empezarán con cosas así. Pero como les digo, aun si las personas se fueran convencidas, vieras, es cierto, ahí en ese lugar, la gente que expone en ese estudio, cuando se escucha hasta que es la voz de Dios. ¿Y qué? No, esto es muy bonito, pero no voy a volver. Esa es la reacción. Yo sé que puede sonar un poco gracioso, pero entiendan que lo que estoy diciendo es muy serio. Estamos hablando de que muchos antes que nosotros sí tuvieron las evidencias visibles y audibles, y de nada les sirvió. Y lo terrible que confirma Cristo en este caso es que estas palabras no fueron ni aún mismo para bendición de ellos. Dice: respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía. Pues ciertamente Jesús tenía una comunicación sin obstáculo con el Padre, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahí está la voz de Dios. Tienen al Hijo de Dios enfrente y no creen. Es la hora del juicio. Interesantemente también se nos dice que ese juicio ha abarcado al príncipe de las tinieblas, lo que también o el príncipe de este mundo, que también nos debe ayudar a nosotros para comprender que a veces hay unas ideas así que se han infiltrado de que el diablo estaba triunfando cuando Cristo iba a la cruz. No, eso fue lo peor para el diablo. El diablo a toda costa lo que quería evitar era que Cristo cumpliera la misión que se le había encomendado, que Cristo viniera a cumplir ese pacto de redención que se había establecido desde la eternidad. Por eso Él vino a tentarle. No, ese fue el juicio para el diablo. Y dice que será echado fuera. No quiero ampliarme mucho en el tema, pero básicamente es un lenguaje similar al que hallamos cuando Cristo habla en Mateo 12 acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo y de que el hombre fuerte es atado. No significa que el príncipe de este mundo, es decir, el diablo, ahora mismo no esté en actividad, porque Pedro nos dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No, el diablo sigue activo. Usted no va, y de nuevo, yo sé que lo que voy a decir puede sonar algo gracioso, pero no es. Cuando eso es lo que uno ve que le está permeando el pensamiento de algunos. Pero que el diablo ande ahí como león rugiente no es sinónimo para que usted suba a un monte cualquiera a decirte que se fue a dar de golpes con el diablo. No, sigue siendo un enemigo poderoso. Pero para el que está en Cristo Jesús, sabemos que el diablo nada podrá contra uno. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que el diablo ahora mismo ha sido echado fuera, o en el caso de Mateo, que ha sido atado. Lo que nosotros entendemos es de que esa actividad demoníaca sigue teniendo ese límite que ha sido puesto por Dios. Y que simplemente llegará el día en que ya luego será echado de manera definitiva en el lago de fuego y de azufre. Nosotros, y cuando digo nosotros en general, en un entendimiento de un buen número de reformados, además lo entendemos de qué es lo que nos ayuda a asociar el milenio que se lee en Apocalipsis, de que el diablo está atado, está encadenado, está encarcelado, con este hecho mismo de que ha sido echado fuera, de que está atado, de que no son 1000 años literales, sino que se refiere al tiempo que estamos viviendo este siglo. Les dije, no es el propósito de la serie, simplemente del estudio de hoy, pero es un pasaje que nos ayuda a entender un poco esa dinámica.
pero brevemente simplemente vamos a Apocalipsis 20. ¿Verdad? Nos dice que el versículo 12, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Es decir, es esa actividad limitada que tiene ahora. Y que son estos pasajes en los que Cristo dice, o sea, esa victoria de Cristo en la cruz, fue él siendo el hombre fuerte atando al diablo y Satanás. Una vez más, Cristo vuelve a llamar la atención sobre sí. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Cuál muerte? La muerte de cruz, ¿verdad? Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Si ustedes ven en las referencias que tienen en la Biblia, verán de que muchos han entendido varias referencias del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entre ellas tenemos el Salmo 110, versículo 4, Isaías 9, versículo 7, Ezequiel 37, 25 y Daniel 7, 14. Veamos las dos primeras que al menos, por ejemplo, tenemos acá, simplemente para que noten cuál es la relación y por qué las personas estaban haciendo esa pregunta. Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. E Isaías 9, 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Además, también el título que tenemos en Isaías 9:6, Padre eterno o Padre de la eternidad. O sea, están diciendo, ¿cómo es esto de que va a ser levantado? ¿Cómo es esto de que va a morir? Si más bien la Biblia nos dice de que ese sacerdote será para siempre, de que aquel que el Señor va a confirmar sobre el trono será para siempre. ¿Es acaso que nos perdimos de algún Mesías? ¿Hay otro Mesías del que hable el Antiguo Testamento que sí sea levantado para que muera? Esas eran las preguntas que ellos tenían. No estaban haciendo la asociación, no estaban viendo en Jesús el cumplimiento de esos pasajes, de que era necesario, de que el Hijo del Hombre diera su vida. Tenemos también Daniel 7:14 por ese título, el Hijo del Hombre. Dice el 35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. ¿Verdad? ¿Cuántas veces también hemos tenido este lenguaje de tinieblas y luz en el Evangelio de Juan? ¿Quiénes pueden recordar pasajes que ya hemos visto del Evangelio de Juan que nos hablan de las tinieblas y de la luz? La Mariana. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas. ¿Cita? Juan 8. Mas él no era la luz cuando habla de Juan. Ok. Vamos a ver, Rebeca. Juan. Ah, Juan 1, pero ¿cuál? Sí, no, ese que dijo Mariana, no es que le Ah, ok. Juan 1:8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista no era la luz, sino para que diera testimonio de aquel que era la luz, que era verdaderamente Cristo. Tenemos Juan capítulo 3. Y esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
¿Cuál otro? 1.5 o 1.5, cualquier verde. Ah, 1.8, sí. No, pues 1.5. Ah, sí, y la vida era la luz de los hombres, es Cristo, sí, en el mismo contexto. Pero más adelante, ¿cuál otro? El 8:12 que fue que dijo. Ah, ahora sí. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay uno que que hay que trabajar mientras hay luz. ¿Cuál era esa? ¿No se acuerdan? Juan 9. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, con todo este conjunto de referencias, ¿verdad? Nosotros no podemos simplemente llegar ahora a Juan 12 y preguntarnos si qué será la luz. Ya, Jesús ya ha hablado, ¿verdad?, bastante de la luz. Por un poco está la luz entre vosotros. ¿Quién? Cristo. Él es el que viene a alumbrar en la oscuridad de nuestro pecado. El que le ve a Él sabrá por dónde ir. Pero Jesús les estaba diciendo que obviamente en un sentido, al llegar al final de su ministerio, ya Él no iba a estar de la manera en que anduvo en medio de ellos. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. O sea, nosotros no tenemos que darle a esto un significado ahí extraño, metafísico, ¿verdad? ¿Qué es creer en la luz? Es Cristo. Creed en Cristo. Entre tanto que está Cristo en medio de ustedes, entre tanto estoy yo en medio de ustedes, crean en mí para que sean hijos de Dios. Para que sean hijos de luz. Para que sean aquellos a los que les ha alumbrado verdaderamente la luz del Hijo de Dios para salvación. Aunque ahora mismo Jesús ya no anda en medio de nosotros como anduvo en los días del ministerio terrenal, ciertamente Él sigue siendo proclamado y siendo verdaderamente Dios. También su presencia sigue siendo cierta en medio de nosotros. Y Él está diciendo que es entre tanto, un día no será más. Un día ya no habrá más chance para usted. Ahora es ese momento para que, reconociendo que el Evangelio de Juan le muestra quién es verdaderamente la luz, crea en aquel que es la luz, que crea en Jesús, para que alumbre la oscuridad de su alma. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Había llegado ya al final del ministerio. Vean, nosotros vamos a notar que a partir del capítulo 13 vamos a entrar, por decirlo así, en otra sección del Evangelio de Juan. Pero estos discursos públicos ya no serán más. ¿Cuánto no escucharon? ¿Cuánto no escucharon ellos? Y Jesús, antes de retirarse, les dijo: entre tanto, ellos no se imaginaron que ya no iban a tener a Jesús hablándoles públicamente. Cuando le vieran de nuevo, sería para gritar a Pilato que lo crucificaran. Y vean lo que dice el evangelista: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Entonces, como ahora el evangelista nos une, ¿verdad?, esta sección de la que veníamos. ¿Qué señales está diciendo Juan? Bueno, ciertamente las que nos ha narrado en el Evangelio. Pero si lo vemos comparativamente, hay muchos milagros, ¿verdad?, que Juan no nos narró. Y sin embargo, él dice que las que aquí están escritas son las necesarias y suficientes para que usted crea que Jesús es el Hijo de Dios. Pero si usted dice: pero necesito más, vaya y lea Mateo, Lucas y Marcos también, y encuentre más milagros y más señales y más discursos de Cristo. Y sin embargo, por más que usted escuche, usted puede quedarse sin creer. Por más que usted vea, se puede quedar sin creer.
Porque nadie ahora puede venir a decir y a justificar su incredulidad diciendo, bueno, pero es que yo no tuve la oportunidad de ver las señales que ellos vieron. No, es que dice el evangelista, pero a pesar de tantas señales, ni aún así creyeron. Entonces estamos viendo de que escucharon la voz de Dios, hablando desde los cielos, le vieron resucitar muertos, le vieron dar vista a los ciegos, le vieron dar oído a los sordos, a los cojos andar, a paralíticos sanados, a endemoniados curados. Una señora que estaba jorobada la enderezó. Una mujer que tenía un flujo de sangre la sanó. Sanó a la distancia. Vaya, cuando llegue lo va a encontrar sano. Sanó tocando, sanó poniendo saliva, sanó de muchas maneras. Señales muchas y diversas. ¿Qué más podía haber hecho el Señor? Que le digo una vez más, si usted dice, pastor, es que usted lo hizo como si fuera tan fácil creer. Es que yo necesito más. No, es que usted no necesita cosas que ver o escuchar, en ese sentido como los milagros o señales que esas personas vieron. Lo que usted necesita es que le alumbre la luz de Cristo, porque aparte de eso usted no va a creer, porque nos dice el evangelista que precisamente esta incredulidad de las personas fue para que se cumplieran algunas profecías. Dice el versículo 38, no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo. Es decir, la incredulidad de la multitud no frustró para nada el ministerio de Cristo. La incredulidad de la multitud cumplió un propósito, porque también había sido anunciada. Eso debe sobrecoger. En su misma incredulidad estaban cumpliendo la voluntad y el propósito de Dios. ¿De dónde tenemos estas palabras? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53. Podemos buscar brevemente Isaías 53. Versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías 53, 1. ¿Y de qué trata el resto del capítulo? Tan conocido, ¿verdad? Pero vean las palabras con las que se introduce el capítulo. ¿Quién ha creído al anuncio? Y el resto de lo que sigue hablando es precisamente del siervo sufriente que es Cristo, aquel que fuese inatractivo para que no fuera deseado. Le vimos, mas inatractivo, menospreciado entre los hombres. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sin embargo es este anuncio, como Pablo también luego citará estas mismas palabras en Romanos, el mensaje que hay que proclamar. No hay salvación aparte del anuncio de Cristo. No hay salvación aparte de proclamar al siervo sufriente. Y sin embargo, es la misma proclamación del mensaje del siervo sufriente que confirmará la incredulidad de muchos. Una vez más tenemos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Faraón no creyó, pero Faraón también fue endurecido. Las multitudes no creyeron, pero también fueron endurecidas. Versículo 29. Y ahora, fue que se me movió la página. Por esto no podían creer. Por esto. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane.
nos está diciendo, ¿verdad? El evangelista, esto se cumplió. Tenían a Cristo, no creían, o sea, ellos mismos estaban cegando a sí mismos, como los fariseos, ¿verdad? Que le preguntaron a Cristo. Entonces, ¿qué? Nosotros no vemos. Porque decís, vemos, ahora vuestro pecado permanece. Pero además nos dice el evangelista, Dios mismo endureció el corazón de ellos para que no creyeran a Jesús. Ahora solemos pensar en Faraón, pero el evangelista nos está diciendo, lo que pasó con Faraón, que fue una persona, ocurrió en masa en los días de Jesús. Ojos cegados, oídos ensordecidos, corazones endurecidos, para que no se conviertan y yo los sane. O dicho de otra manera, nosotros no nos queremos arrepentir y aún, dice el Señor, no podrán arrepentirse. Esa es la realidad. No, las personas voluntariamente no creen en el mensaje, pero a la vez Dios dejándonos en nuestro camino, simplemente nuestros corazones se endurecen más y más a su verdad. Esto ha traído a veces algunos debates que espero que seamos sabios si alguna vez se llegaran a ver en una discusión de estas. Porque hay quienes debaten en este punto, bueno, pero está diciendo usted que Dios activamente entonces está ahí oponiéndose al pecador y endureciendo el corazón. El lenguaje que nos muestra aquí claramente, o sea, hay pasajes en la Biblia que nos dice que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. El asunto es que Dios no necesita hacer en un sentido nada más para que nosotros seamos más duros de lo que ya somos. La actividad de Dios debemos entenderla no como activamente haciendo algo para que no crean, como si fuera como, uy, va a creer, y viene como usando un lenguaje como que viene y nos agarra para que no creamos. O sea, eso no es lo que debe quedar en nuestras mentes. Sencillamente no cree, sigan ese camino. Que necesita más señales, y Dios nos deja que sigamos pensando que necesitamos más señales. Ahí está, endureciendo nuestro corazón. El corazón de Faraón fue endurecido cada vez que se exponía a la verdad. Dios endureció su corazón. ¿Cómo? Llegando Moisés diciéndole, deja ir a mi pueblo, porque si no vendrá la tal plaga. Venía la plaga, ocurría, Faraón pedía que por favor quitaran esa plaga. Era quitada, deja ir a mi pueblo, no lo voy a dejar ir. Más duro. Nadie podrá decir en el día final, Dios, es que usted fue el que me cegó, usted fue el que endureció mi corazón. ¿Qué clase de justicia es esta que va a hacer contra mí? Y dice, simplemente le dejé andar en sus caminos. La luz estuvo ahí, el mensaje fue proclamado. Usted no quiso arrepentirse y no pudo arrepentirse. Estamos entonces nosotros a la completa merced de Dios, de que nos cambie, de que abra nuestros ojos, de que abra nuestros oídos, de que enternezca nuestro corazón. Y en algo que todavía sorprende más y que yo puedo decir, bueno, cuántos años que de verdad uno puede haber pasado por Juan capítulo 12, 41 y uno no verlo como qué declaración tan sublime también nos está presentando el evangelista aquí. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Qué capítulo es ese? Isaías 6. ¿Pero qué pensamos nosotros usualmente cuando vamos a Isaías 6? De que es una visión de Dios el Padre, ¿verdad? Pero viene Juan y dice, esto lo dijo Isaías cuando vio su gloria. ¿Y de quién estamos nosotros hablando? Sino del siervo sufriente. El siervo sufriente es también
ese Hijo de Dios glorioso, santo, que recibe la adoración de los ángeles en el cielo. Vamos entonces a Isaías 6 para entender un poco mejor. Porque en efecto ese es el orden. Primero nos dice, ¿verdad?, que en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban al templo. Ahora sabemos nosotros a quién vio Isaías. Vio a Cristo. Y en esa misma revelación que se le dio a Isaías, se le da a él, ¿verdad?, obviamente también un entendimiento de la necesidad que él tenía de un sacrificio, de que él fuera limpiado, ¿verdad? Él reconoce su maldad. Él, cuando se es expuesto a esta santidad del Hijo de Dios, él dice: yo soy un hombre inmundo de labios. Pero viene el Señor, lo limpia, lleva ese carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, símbolo de que un sacrificio había sido hecho, ¿verdad? Podemos nosotros entender ese sacrificio al que apuntaba, ese sacrificio expiatorio de Cristo. Es limpiado. Y ahora sí dice el Señor: ¿a quién enviaré? Y ahora Isaías puede responder: Señor, envíame a mí. Pero la misión que se le da a Isaías no fue una sencilla. Versículo 9: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. No fue una encomienda, ¿verdad?, de Isaías: vaya y proclame y verá cómo vendrán personas al arrepentimiento. No, vaya y dígales, pero no atenderán, no creerán. El Hijo glorioso y santo, Él mismo se encarnó y les habló y no creyeron. Pastor, pero es que ve el versículo 42, ¿sí? ¿Y qué luego nos dice? Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El evangelista no nos dice respecto a Nicodemo o José de Arimatea, que entendemos personas que eran parte de la sinagoga, de la nobleza, que sabemos que ellos sí confesaron. Más bien, sugieren algunos que esta información la tiene el evangelista precisamente por ellos. Vean, hay muchos que dicen que creen, pero no lo confiesan públicamente. ¿Por miedo a qué? Por ser expulsados de la sinagoga. ¿Como quiénes? ¿A quiénes vimos que tenían ese temor de ser expulsados? Los padres del ciego de nacimiento, ¿verdad? A nosotros tenemos que recordar mucho de todo lo que hemos estado viendo para entender cada vez más la fuerza de estas palabras que tenemos acá. Sabemos que era así. Edad tiene, pregúntenle a él. Nosotros no queremos ser expulsados, no queremos perder nuestra vida social, no queremos ser vistos como escoria. ¿Todo por qué? Por afirmar que Jesús fue el que les sanó. No estaban dispuestos a pagar ese precio. Nosotros seremos probados de una u otra manera, si nuestra fe es genuina, si realmente estamos dispuestos a confesar a Jesús delante de los hombres. En nuestro contexto, en el trabajo, con familiares, con amigos. Vean, las conversaciones de estos días no giran tanto en torno a la figura de un candidato presidencial.
Hay mucha oportunidad para hablar a otros. Vea, esto no lo va a solucionar ninguno de ellos dos. Usted tiene un problema más grave que no puede ignorar. El Señor nos haga ver entonces, ¿creemos realmente en Él? ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Recuerden las palabras de Cristo que ya nos dijo en el versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿De qué vale o de qué le valió a aquellas personas que por no ser expulsados negaron a Cristo? ¿De qué les valió tener ciertos beneficios terrenales a cambio de perder la bendición mayor de conocer a Jesús como lo que verdaderamente era, la gloria del Padre? Aquel que vio a Isaías cuyas faldas llenaban el templo, ese mismo anduvo en medio de ellos y les habló las palabras de verdad y les dijo con las palabras más llanas: yo soy la luz, crean en la luz. Y no creyeron. O creyeron a su manera. Sí, yo creo en Cristo, pero no soy dispuesto a las consecuencias. Ese no es el cristianismo de las Escrituras. Medias tintas. Un día sí, un día no. No dispuesto a. La verdadera religión cristiana entiende que el llamado de Cristo es a seguirle, a tomar la cruz cada día, a negarse a uno mismo y seguirle cada día, delante de quien sea. ¿Por qué? Porque entendemos que Él es verdaderamente lo que dijo ser, la vida eterna. El que lo tiene a Él, lo tiene todo. El que no, sepa que no solamente no ha creído, sino que ya ha sido también condenado. Su endurecimiento viene como justa consecuencia de no atender al llamado de Cristo. Que nos guarde el Señor a hoy los que estamos en esta noche, de dar por sentado el mensaje de la Escritura y decir, bueno, un mensaje más, una vez más que se nos habla de Jesús como la vida eterna. Algún día realmente me aseguraré de saber si he creído verdaderamente en Él. No lo posponga, porque nada le garantiza a usted que el día de mañana sí tendrá los ojos para ver y los oídos para oír. Muchos de ellos escucharon a Cristo, pero Él luego se ocultó. No le vieron más. Hasta hoy usted sabe que se ha abierto la palabra para decirle, hay un Cristo, hay uno que le puede salvar de sus pecados. Pero ¿y mañana? Yo no lo sé. Oremos.